Son las 2 de la mañana y tu radar se llena de una lluvia de blancos entrantes. Un momento después, puedes escucharlos. Suena como un enjambre de insectos gigantes, pero reconoces de inmediato los motores de 550 cc de los drones kamikaze Shahad, fabricados en Irán. Cada miembro del enjambre lleva una ojiva de hasta 50 kilogramos más de 100 libras y vienen hacia ti a 185 kilómetros por hora, es decir, 115 millas por hora. No tienes tiempo para pensar en tus opciones. Disparas tu batería de misiles Patriot PAC-3, amenaza evitada. Estás a salvo, tus soldados están a salvo, pero eso fue realmente caro. El GESE Shahed 136, un dron de ataque de un solo uso, también designado como Gerand 2 por Rusia, cuesta tan solo $20,000 fabricar. Por otro lado, cada misil PAC-3 cuesta más de $2 millones. No necesitas un título en economía para ver que esta situación es insostenible. Esta es la realidad financiera que ha estado impulsando la estrategia militar en Ucrania. Durante casi un siglo, a lo largo de la Guerra Fría y la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos y sus aliados occidentales han gastado literalmente billones de dólares diseñando sistemas avanzados de defensa aérea capaces de derribar bombarderos furtivos, supersónicos e interceptar misiles balísticos intercontinentales. Y aunque pueden hacer eso perfectamente bien, les resulta más difícil enfrentar oleadas masivas de lo que básicamente son podadoras voladoras con bombas atadas al frente. Entra en escena el P-1 Sun. Este Drone Interceptor, barato y escalable, está diseñado intencionalmente para estar casi tan lejos de ser un megaproyecto como realmente se puede estar. Pero el entorno revolucionario de investigación y desarrollo que dio origen a su creación está dejando de lado la saturación de contratistas de defensa multimillonarios y reescribiendo las reglas de la guerra aérea en tiempo real. Aunque no lo creas, la historia de los UAVs, o vehículos aéreos no tripulados en combate, se remonta hasta la primera mitad del siglo XIX. Durante el sitio de Venecia, en 1849, el Imperio Austriaco lanzó cientos de globos aerostáticos con explosivos sobre la ciudad. Algunos lograron alcanzar sus objetivos, pero los vientos hicieron que otros regresaran sobre las líneas austriacas. Claramente, algún tipo de control remoto habría sido útil. La Primera Guerra Mundial vio un avance considerable en la tecnología de vehículos aéreos no tripulados gracias a la invención del avión. En 1918, Estados Unidos desarrolló el Kettering Bug, un avión sin piloto. Después de una cierta distancia preprogramada, las alas del avión se desprendían automáticamente, haciendo que el fuselaje y su explosivo cayeran en picada hacia el suelo. Aunque era bastante impresionante para esa época, la guerra terminó antes de que pudiera entrar en combate. El primer dron verdadero no se creó hasta la década de 1930, cuando los británicos diseñaron una aeronave controlada a distancia llamada DH-80 y 2B Queen B. Era una variación del de Havilland, DH-80 y 2 Tiger Moth. Era controlada por radio y podía volar a altitudes de más de 5.000 metros, un poco más de 16.000 pies, y alcanzaba velocidades de más de 160 kilómetros por hora o 100 millas por hora. Sin embargo, la Reina B no era un avión de combate. Era un dron blanco, simplemente una aeronave de entrenamiento contra la que practicaban los equipos antiaéreos. Aún así, fue el primer UAV recuperable y completamente reutilizable, y le debemos el término drone. Se le apodó así debido a su designación B. El primer dron armado recuperable no se desarrolló hasta la Guerra de Estados Unidos en Vietnam. La Marina de los Estados Unidos presentó el Gyrodyne QH-50 Dash en 1963 como un helicóptero controlado a distancia equipado con torpedos Mark 44 o Mark 46, diseñado para la guerra antisubmarina de largo alcance. El concepto original incluso incluía la posibilidad de lanzar cargas de profundidad nucleares, lo cual es un dato curioso y totalmente loco. Naturalmente, el dron fue creado pensando en la Unión Soviética y los submarinos no jugaron un papel importante en el conflicto de Vietnam. Sin embargo, Estados Unidos sí los utilizó, principalmente modificándolos con cámaras de televisión acopladas para que pudieran servir como drones de reconocimiento. Sin embargo, apenas eran confiables y la Marina perdió más de la mitad de sus 746 vehículos Dash en el mar. El programa fue cancelado en 1969. La era moderna de la guerra con drones comenzó en los años 70 en Medio Oriente. En 1973, las Fuerzas de Defensa de Israel introdujeron el Teaduran Mastiff, ampliamente considerado como el primer dron de vigilancia militar moderno del mundo. Después le siguió el Israel Aircraft Industry Scout como competidor. Ambos drones jugaron un papel fundamental en la Guerra del Líbano de 1982. Las Fuerzas de Defensa de Israel enfrentaron una oposición considerable en forma de misiles tierra-aire sirios lanzados desde sitios en el Valle de Bakar. En la operación Grillo Topo 19, que vaya que es un nombre impresionante, Israel desplegó una estrategia brutalmente ingeniosa. Las Fuerzas de Defensa de Israel equiparon enjambres de Mastiff y Scout con reflectores y emisores electrónicos de radar que los hacían parecer aviones de tamaño completo en el radar sirio. Cuando volaron sobre el Valle de Bakar, los sirios creyeron que una ola masiva de cazas israelíes los estaba atacando y activaron sus radares de seguimiento de sonido para localizarlos.
Luego, los drones israelíes, equipados con cámaras de video y sensores electrónicos, localizaron con precisión las ubicaciones exactas de los radares sirios. Transmitieron estos datos de regreso a los aviones de mando israelíes E-2C Hawkeye, que estaban estacionados a millas de distancia sobre el Mediterráneo. Justo cuando los sistemas sirios se preparaban para disparar sus misiles contra los drones, los F-4 israelíes, los Phantom y los lanzadores terrestres usaron las coordenadas proporcionadas para desatar un bombardeo de misiles antirradiación que se guiaron por las ondas de radar y destruyeron por completo las baterías de misiles tierra-aire. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su infraestructura, el ejército sirio envió docenas de sus cazas MiG y Sukhoi de fabricación soviética. La increíblemente desigual batalla aérea que siguió se ha hecho famosa como la masacre del Valle de Bakar. Con sus redes de radar y comunicaciones fuera de servicio, los pilotos sirios volaban a ciegas. La Fuerza Aérea de Israel derribó al menos 82 aviones sirios, mientras no perdió ni uno solo. En este caso, los drones israelíes no participaron en el combate, solo proporcionaron reconocimiento y actuaron como señuelos inteligentes. Pero su papel esencial en una misión tan exitosa llamó la atención de unas fuerzas armadas mucho más grandes, las de Estados Unidos. Después de que Israel usó drones para destruir las defensas aéreas sirias en la Guerra del Líbano de 1982, Estados Unidos se vio involucrado en el conflicto como fuerza de paz en 1983. La Marina de los Estados Unidos envió el USS New Jersey, un enorme acorazado de la Segunda Guerra Mundial, a la costa de Beirut para brindar apoyo de artillería a los marines estadounidenses. Pero se topó con un gran obstáculo al usar sus 9 enormes cañones de 16 pulgadas diseñados para disparar explosivos de varias toneladas a más de 20 millas de distancia. No podía ver sus objetivos, que estaban ocultos detrás de las montañas libanesas. Al mismo tiempo, los aviones de reconocimiento tripulados enfrentaban una resistencia considerable por parte de las defensas antiaéreas sirias. La Marina se dio cuenta de que Israel ya tenía la respuesta. En una empresa conjunta entre Industrias Aeronáuticas de Israel y la corporación AAI, ambas naciones compartieron su experiencia para adaptar el Scout a las necesidades militares de Estados Unidos, creando el RQ-2 Pioneer. Aún siendo solo una nave de reconocimiento, la R, en su designación numérica, significa precisamente eso. El Pioneer logró una de las hazañas más notables en la historia de los UAV: la primera vez que soldados humanos se rindieron ante un robot. Durante la Guerra del Golfo de 1991, la Marina de los Estados Unidos mantuvo al menos un Pioneer en el cielo todo el tiempo para localizar objetivos para los acorazados, permitiendo que el USS Wisconsin y el USS Missouri atacaran repetidamente a las fuerzas iraquíes en la isla de Falaka. Finalmente, los soldados iraquíes aprendieron que el zumbido del motor de 2 cilindros del Pioneer significaba un inminente bombardeo de artillería y salieron corriendo de sus búnkeres agitando banderas blancas y camisetas hacia la cámara del dron para rendirse. Sin embargo, a pesar del éxito de los Pioneer en la Guerra del Golfo, sí tenían una gran falla. Era controlado mediante señales de radio en banda C, lo que significaba que tenía que mantener una línea de visión sin obstrucciones con una antena en tierra. Esto le daba un alcance máximo absoluto de aproximadamente 160 kilómetros o 100 millas. Este alcance se veía aún más restringido por el tiempo máximo de vuelo del dron, que era de alrededor de 5 horas. Cuanto más lejos tenía que viajar para alcanzar un objetivo, menos tiempo tenía para observarlo. Estas fallas no fueron un gran problema en el Golfo Pérsico, pero hicieron que el Pioneer fuera prácticamente inútil cuando la CIA quería espiar objetivos militares serbios en Bosnia durante las guerras yugoslavas. No podía proporcionar vigilancia a largo plazo y los Alpes Dináricos hacían imposible la conexión de línea de vista. Por suerte para la CIA, la solución ya los estaba esperando desde principios de la década de 1980. A mediados de los años 70, un ingeniero llamado Abraham Karen trabajaba para Industrias Aeronáuticas de Israel, la misma empresa que desarrolló el IAE Scout. Irónicamente, el exoficial de la Fuerza Aérea que creía que los UAV eran el futuro de la guerra se hartó de la falta de interés de su jefe en los drones en ese momento. Finalmente, emigró a Estados Unidos en 1977 y comenzó a construir drones en un garaje en Los Ángeles, produciendo un planeador cilíndrico de fibra de vidrio llamado Albatros en 1981. Increíblemente, era capaz de permanecer en el aire durante 56 horas seguidas. DARPA, la rama de investigación avanzada del Pentágono, lo notó de inmediato. Le dieron a Karem una gran cantidad de dinero para convertir el Albatros en una versión militar mejorada llamada Amber. Desafortunadamente, la Unión Soviética colapsó poco después y Estados Unidos comenzó a recortar fondos para programas experimentales. Cancelaron el contrato de Karem y su empresa, Leading Systems Incorporated, se declaró en bancarrota en 1990. General Atomics, un contratista de defensa con sede en San Diego, rescató a Karem comprando su empresa a bajo precio y manteniéndolo a él y a su equipo como ingenieros. Solo unos años después, la CIA acudió a General Atomics con su enigma de los Balcanes. Compraron en secreto 5 drones Genat 750 que habían sido diseñados por Karem y los enviaron a Albania.
Después de probarlos, la CIA pidió mejoras específicas en 1994. El GNAT era demasiado ruidoso para operaciones encubiertas y todavía requería un enlace de radio de línea de vista. El equipo de Karem en General Atomics reemplazó el motor por uno Rotax de 4 cilindros y, lo más importante, agregó un enlace de datos por satélite. Y así nació el RQ-1 Predator, posiblemente el dron más conocido y sin duda el que llevó la guerra con drones a la atención pública. Su reconocible nariz de ballena beluga fue resultado de una cúpula de comunicaciones satelitales que General Atomics agregó al frente de la nave. A pesar de su nombre, el Predator en realidad solo era una cámara voladora durante el resto del siglo XX. Sin embargo, la CIA se estaba frustrando cada vez más en su búsqueda de Osama Bin Laden, quien se escondía en Afganistán. Aunque los drones Predator podían encontrarlo, para cuando podían enviar un avión de combate al lugar, él ya se había movido a otro sitio. El Predator necesitaba armas propias. Ahora, la ingeniería obviamente era más complicada de lo que parece, pero básicamente el equipo de desarrollo rápido de la Fuerza Aérea, apodado Big Safari, simplemente le colocó un misil antitanque AGM-114 Hellfire. Cambiaron su designación de RQ-1 a MQ-1 porque ahora era un dron de múltiples funciones, M, en lugar de ser solo un dron de reconocimiento. La era de los ataques de drones cazadores asesinos había llegado. Durante unas 2 décadas, el MQ-1 Predator de General Atomics y su primo, el MQ-9 Reaper, dominaron los cielos. Han operado sobre Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Irak, Siria, Somalia y Libia. El Reaper incluso fue responsable del ataque de enero de 2020 en el aeropuerto internacional de Bagdad que asesinó a Qasem Soleimani, quien en ese momento era el comandante de la fuerza Quds iraní. Sin embargo, los ingenieros iraníes desde entonces han cambiado totalmente las reglas del juego, como lo ha demostrado la guerra en Ucrania. Irónicamente, todo esto fue gracias a la tecnología estadounidense. A finales de 2011, la CIA estaba volando un dron furtivo RQ-170 Sentinel, altamente clasificado en lo profundo del espacio aéreo iraní para espiar la instalación nuclear de Natanz. Según Estados Unidos, luego tuvo una falla y se estrelló cerca de Cachemira. Según Irán, sus agentes de guerra cibernética usaron sistemas electrónicos rusos para bloquear el enlace satelital del dron. Esto activó un protocolo de seguridad para que regresara a la base en Afganistán en piloto automático, pero los iraníes luego suplantaron la señal de GPS engañándolo para que aterrizara de manera segura en una pista iraní. De cualquier manera, Irán consiguió apoderarse de un dron estadounidense ultra secreto. El presidente Obama pidió que se lo devolvieran. Irán dijo que no. La empresa aeroespacial iraní Shahed Aviation Industries se puso manos a la obra de inmediato para hacer ingeniería inversa de la tecnología estadounidense. Para 2014 ya estaban fabricando el Shahed 171 Samor, prácticamente una réplica perfecta del RQ-170, y el Shahed 191 Sagair, una versión un poco más pequeña con misiles antitanque. Pero eso no es todo. En 2012 Irán capturó otro dron estadounidense, el Boeing MQ-27 Scan Eagle. Una vez más, ambas naciones no estuvieron de acuerdo en cómo sucedió. Irán dijo que había violado su espacio aéreo y luego usaron guerra electrónica para hacerlo caer en las aguas del Golfo Pérsico, donde lo sacaron. La Marina de los Estados Unidos negó esto y afirmó que no les faltaba ningún dron. Y de hecho, las fotos del dron no mostraban ninguna marca típica de las Fuerzas Armadas estadounidenses. A diferencia del Sentinel, que era un recurso ultrasecreto de la CIA, el Scan Eagle se produce en masa y se exporta ampliamente. Numerosos otros países los utilizan, y varios, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos, Australia y Canadá, incluso los operaban en el Golfo Pérsico en ese momento. En otras palabras, nadie sabe realmente de dónde vino. De cualquier manera, los resultados fueron los mismos. A los ingenieros iraníes les tomó solo 10 meses clonar el Scan Eagle y crear su Quds Yasir, también conocido como el SIE-2. Incluso lo mejoraron un poco al reemplazar la cola con una cola en V invertida de doble brazo. Ahora, Irán tenía el conocimiento tecnológico para crear drones de última generación, pero aún les faltaba una parte bastante importante de la ecuación: el dinero. Incluso si pudieran producir un dron idéntico al RQ-170, nunca podrían fabricar tantos como Estados Unidos, especialmente con las sanciones que restringen las líneas de suministro. Y ciertamente no podían permitirse defensas aéreas complementarias como los sistemas Patriot. Sin embargo, esta misma asimetría económica fue lo que llevó a una nueva era de guerra con drones. Irán nunca podría ganar la carrera por avanzar en la tecnología. En lugar de gastar miles de millones tratando de crear un dron que pudiera evitar las defensas aéreas de Estados Unidos, ¿qué tal si simplemente iban en la dirección completamente opuesta? ¿Y si crearan un dron tan barato y tan poco tecnológico que defenderse de enjambres de ellos arruinaría al enemigo? Irán probó por primera vez esta idea con los drones KZF-1 y KZF-2K que proporcionaron a los rebeldes hutíes en Yemen. Estos fueron algunas de las primeras municiones merodeadoras, a menudo llamadas drones kamikaze. Eran increíblemente baratos, costaban solo unos $5,000 cada uno y usaban tecnología GPS comercial para volar de forma autónoma siguiendo rutas preprogramadas. Una vez en el objetivo, apagaban sus motores y se lanzaban en picada contra sus enemigos con alrededor de 30 kilogramos o 65 libras de explosivos.
Los sauditas generalmente usan sistemas de defensa aérea fabricados en Estados Unidos, como las baterías Patriot, que tienen dificultades para detectar estos pequeños drones volando a baja altitud. Y además, incluso si uno era derribado, no es una pérdida catastrófica. Otros lo reemplazarían rápidamente, solo cuestan $5,000. Estos primeros drones kamikaze demostraron su utilidad en 2019 en un ataque a la base aérea de Al-Anad. Los hutíes volaron un dron KZF sobre un desfile militar en una base cerca de Adén y detonó justo sobre la tribuna de los VIP, matando al menos a 6 oficiales de alto rango en el ejército yemení respaldado por Arabia Saudita. Al-Anad demostró que Irán podía evadir redes de defensa aérea estadounidenses valoradas en miles de millones de dólares y lograr victorias decisivas usando drones militares que cuestan menos que la mayoría de los autos. Habían subido de nivel. Más tarde ese mismo año, un enjambre de drones iraníes Shahad-131 descendió sobre las instalaciones de procesamiento de petróleo de Saudi Aramco en Abkhaz y Krais. Equipados con pequeños motores rotativos copiados de tecnología británica, estas aeronaves autónomas usaron de manera similar GPS preprogramado para impactar directamente los tanques esféricos de separación de gas y petróleo sauditas, a pesar de que el objetivo tenía solo unos 30 metros o 100 pies de ancho. Aunque los hutíes se atribuyeron públicamente la responsabilidad, investigaciones de Estados Unidos y sus aliados afirmaron que el alcance de los drones, de 900 kilómetros o aproximadamente 550 millas, significa que no pudieron haber venido de Yemen y probablemente vinieron directamente de Irán. El ataque dejó temporalmente fuera de servicio el 5% del suministro diario de petróleo a nivel mundial, y todo esto a pesar de los miles de millones de dólares que Arabia Saudita había gastado en sistemas de defensa aérea provenientes de Estados Unidos. El ataque a Saudi Aramco fue, podría decirse, un punto de inflexión en la guerra moderna con drones, marcando el final de la era de los drones Predator y Reaper multimillonarios. El Shahad-131 estaba a punto de recibir algunas mejoras importantes. Para 2021, el ejército iraní había desplegado con éxito el Shahad-136, el hermano menor, más grande y más potente del 131. Reemplazaron el motor rotativo con un motor alemán Limbach L 550E de 4 cilindros y 550 cc copiado mediante ingeniería inversa que se usa en aviones civiles. Hay que admitir que esto hizo que el dron fuera mucho más ruidoso, pero el sigilo no era el objetivo aquí. Con un motor más potente, el 136 estaba listo para una carga útil más pesada y no iba a llevar galletas de Girl Scouts, eso sí te lo puedo asegurar. Con 50 kilos o 110 libras, la ojiva ahora pesaría más de 3 veces lo que pesaban las del 131 y finalmente aumentaron la envergadura a 2.5 metros más de 8 pies, con lo que más que duplicaron el alcance. El Shahad-136 ahora podía recorrer hasta 2.000 kilómetros más de 1.200 millas. Eso es más lejos que la distancia entre Nueva York y Miami o Teherán y Tel Aviv, lo que es aún más importante. Construido básicamente con piezas comerciales para aficionados, de ingeniería inversa, fibra de vidrio y un motor no mucho más potente que el de una motoneta, el Shahad-136 era un misil de crucero de largo alcance con GPS incorporado y solo costaba $20,000 fabricarlo. Ahora, a estas alturas probablemente te estés preguntando, ¿por qué he estado hablando todo el tiempo sobre Irán? ¿No se supone que este es un video sobre un dron ucraniano? Bueno, la verdad es que hasta hace apenas unas semanas, casi todos los drones Shahad-136 habían sido utilizados en Ucrania por Rusia. Durante la invasión inicial de Rusia a Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas usaron principalmente misiles de crucero de alta tecnología como el Calibre. Sin embargo, a medida que su avance hacia Kiev se estancó y el conflicto se convirtió en la carnicería que conocemos hoy, rápidamente agotaron sus reservas. Moscú necesitaba una forma de adentrarse más en territorio ucraniano y atacar la red eléctrica antes del invierno de 2022, y necesitaban que fuera más barato y fácil de producir en masa que un misil de crucero tradicional, especialmente porque las sanciones occidentales estaban paralizando su capacidad para conseguir piezas de alta tecnología. Rusia fue a China, pero ellos no estaban interesados en recibir sanciones. Fueron a Corea del Norte, pero ellos realmente no tenían ninguna tecnología militar revolucionaria que ofrecer. Finalmente, Irán les proporcionó la solución perfecta en forma del Shahad-136. Entre septiembre de 2022 y principios de 2023, Rusia lanzó más de 1.000 Shahad-136 que habían renombrado como Geran-2 contra la red eléctrica de Ucrania. Para mediados del invierno, casi un tercio de la infraestructura energética del país había sido gravemente dañada o destruida. Millones de ucranianos enfrentaron temperaturas bajo cero sin calefacción, electricidad ni agua corriente. El impacto psicológico fue, posiblemente, aún más severo. Los drones seguían llegando y solo iba a empeorar. En diciembre de 2022, se reveló que Irán había acordado ayudar a Rusia a construir su propia planta de producción para el Geran-2, la fábrica de drones Yalabuga, en la zona económica especial de Alabuga, en Tartaristán. Había tantos drones que simplemente no parecía importar cuántos derribara Ucrania con sus defensas aéreas. Solo se necesitaba uno para causar daños masivos a la red eléctrica.
Ucrania tenía que disparar constantemente misiles interceptores importados que costaban millones de dólares, como los Patriot o NASAMS, solo para mantener las luces encendidas en Kiev, y rápidamente se estaban quedando sin dinero. Claramente, se necesitaba todo un nuevo paradigma, uno que dependiera de soluciones baratas e ingeniosas en lugar de sistemas tecnológicos costosos que tenían que comprar a sus aliados. Al final, Ucrania logró sobrevivir al invierno de 2022-2023 porque reconocieron esta realidad. Por ejemplo, empezaron a usar el cañón antiaéreo autopropulsado alemán Flakpanzer Gepard. Originalmente diseñado en los años 70 para derribar helicópteros soviéticos, el Gepard consta de 2 cañones automáticos de 35 mm guiados por radar. Usar el radar para apuntar resultó ser muy efectivo contra los Gerand 2 y la munición incendiaria altamente explosiva de 35 mm es considerablemente más barata que los misiles tierra-aire. De hecho, según los contratos con el fabricante Rheinmetall, cada proyectil cuesta solo alrededor de $600. Sin embargo, la forma más ingeniosa en que Ucrania se enfrentó a los drones fue con una aplicación de teléfono inteligente, por increíble que parezca. El mayor defecto del Gerand 2 es, sin duda, el ruido. Ese motor de 550 cc suena como un soplador de hojas, y una bandada de ellos es difícil de ignorar moviéndose por el cielo, especialmente considerando lo bajo que suelen volar. Así que Tecnari, un grupo voluntario de ingenieros y especialistas en TI con sede en Odessa, creó la aplicación iPo, donde los ciudadanos comunes podían tocar rápidamente un botón si escuchaban o veían un dron cerca. Básicamente es un sistema de radar nacional de colaboración ciudadana que utiliza los oídos humanos. Actualmente, IPO tiene más de 800.000 usuarios verificados que han hecho más de 850.000 reportes. Con IPO literalmente en la mano, Ucrania luego formó grupos móviles de fuego. Montaron ametralladoras pesadas baratas como la soviética DSHK M1938 o la estadounidense M2 Browning, así como cañones antiaéreos automáticos como los Gepard, en la parte trasera de camionetas comerciales equipadas con reflectores y termovisores. Seguían los datos de la aplicación para cazar drones usando equipo barato y, a menudo, de uso comercial. Realmente era la versión defensiva del origen del Shahed 136 y puso a Ucrania y al resto de sus aliados occidentales con la mentalidad adecuada para crear el entorno de ingeniería innovadora que finalmente produjo el Skyfall P1 La revolución que produjo el P1 es, sin duda, uno de los cambios más dramáticos en la industria militar desde la propia revolución industrial. No solo era demasiado lento y costoso esperar a que los contratistas de defensa establecidos en otros países enviaran equipos de $1 millón a través del océano, sino que también era demasiado centralizado. No podía mantenerse al día con las realidades cambiantes del campo de batalla. Además, si Ucrania estableciera grandes instalaciones de fabricación, como las que hay en Estados Unidos o Europa Occidental, un bombardeo de drones rusos baratos podría acabar con todo después de invertir miles de millones de dólares. Al igual que la aplicación EPO, el origen de los laboratorios en sótanos provino de ciudadanos comunes y no de un mandato gubernamental o una estrategia militar general emitida desde el escritorio de un general. Casi tan pronto como comenzó la guerra, las fuerzas ucranianas empezaron a usar drones comerciales chinos Digotai, cada uno costando alrededor de $500 para localizar tanques rusos. No pasó mucho tiempo antes de que los soldados comenzaran a usar impresoras 3D y cinchos de plástico para sujetar granadas de mano a estos cuadricópteros de aficionados. Para finales de 2023, esto había evolucionado hacia la producción en masa de drones kamikaze de visión en primera persona. En lugar de crear una enorme instalación gubernamental donde un misil de crucero ruso pudiera eliminar a todos sus ingenieros de un solo golpe, el Ministerio de Defensa de Ucrania y otras dependencias formaron Brave One. Con un presupuesto de $39 millones para 2024, Brave One es simplemente una plataforma que conecta a ingenieros, científicos, personal militar e inversionistas para subcontratar la industria militar a cientos de pequeñas empresas emergentes independientes, ubicados en Kiev, en garajes, antiguos almacenes de la era soviética y, literalmente, bajo tierra. Este ecosistema de laboratorios en sótanos depende en gran medida de la ingeniería inversa para mantenerse un paso adelante del enemigo. Cada vez que una unidad ucraniana de guerra electrónica logra interferir y derribar un dron ruso, un equipo de recuperación en el frente lo recoge y lo envía a un laboratorio especializado en un sótano en Kiev o Leópolis. Ahí desarman el dron y averiguan cómo funciona. Los drones rusos dependen en gran medida de piezas comerciales provenientes de todo el mundo, incluidos países occidentales, y aunque esto los hace baratos, también facilita que los ingenieros ucranianos los desarmen. Por ejemplo, los Gerand 2 recuperados en Ucrania han incluido procesadores TMS-320 de Texas Instruments y bombas de combustible de la empresa británico-estadounidense TE Fluid Systems. Una vez que se descifran los microchips de los drones rusos y se decodifican las frecuencias de radio, entra en acción la plataforma Brave One. Ellos hacen un llamado a la red de más de 1.500 startups tecnológicas ucranianas y solicitan un nuevo dispositivo.
Eso puede ser un dron interceptor lo suficientemente rápido para competir con un perfil de motor específico o un inhibidor que pueda manejar una frecuencia específica. Luego, ofrecen subvenciones a cualquier startup que pueda demostrar que ha realizado ingeniería inversa de las contramedidas necesarias para una amenaza rusa específica. Hasta ahora, la plataforma Brave One ha otorgado más de 470 subvenciones de este tipo, sumando aproximadamente $33 millones en financiamiento, y más de 50 startups ucranianas han recibido más de $105 millones en capital semilla privado de inversionistas europeos y estadounidenses. Todo este financiamiento obviamente ha creado un auge económico para las startups de defensa. Antes de la guerra había un total de 7 fabricantes de drones en Ucrania, ahora hay más de 500. Para 2023 ya estaban produciendo 600.000 drones FPV, pero funcionarios militares han afirmado que, al ritmo actual, deberían fabricar una increíble cantidad de 7 millones de drones este año. Solo para dar contexto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que es fácilmente el más grande y mejor financiado del mundo, produce apenas unos 100.000 drones de combate al año. De este torbellino de cientos de startups, subvenciones gubernamentales y capitalistas de riesgo, Skyfall pasó de ser 4 ingenieros trabajando en un garaje en Ucrania a convertirse en el ejemplo emblemático de la revolución de los laboratorios en sótanos, una enorme empresa de tecnología de defensa que emplea a miles de personas. Al ser de los primeros en la plataforma Brave One, también han recibido una considerable inversión extranjera para convertirse en el mayor fabricante de UAV de Ucrania. El primer gran éxito de Skyfall fue con el dron bombardero Vampire poco después de la invasión rusa en 2022. El hecho de que las tropas rusas lo apodaran Baba Yaga, como el personaje femenino del folclore eslavo que anda en un mortero y fríe y se come a los niños, te dice algo sobre su reputación en el campo de batalla. Baba Yaga aterroriza los cielos con una estructura similar a una araña que consta de 6 a 8 rotores. Cuenta con una cámara de imágenes térmicas por infrarrojos y una ojiva que pesa 15 kilos o 33 libras. La flota de estos bombarderos no tripulados voló en más de 2.5 millones de misiones de combate en 2025. Además del apodo, el vampiro infunde tanto miedo en el corazón de las tropas enemigas que se ha desarrollado toda una mitología a su alrededor. Los soldados chechenos en el ejército ruso incluso han afirmado que se han encontrado con vampiros con garras adheridas que secuestran a soldados heridos del campo de batalla. Si bien existen drones industriales que pueden levantar seres humanos, eso ya sería exagerar mucho para un UAV militar como el Vampiro, pero demuestra lo formidable que resultó ser el equipo militar Skyfall. Luego siguieron ese éxito con el dron kamikaze Shrike FPV. Pesando solo 900 gramos menos de 2 libras y midiendo apenas un poco más que un dron de carreras civil estándar con 25 centímetros o 10 pulgadas, está hecho de módulos impresos en 3D, cuyas instrucciones pueden compartirse fácilmente entre todos los fabricantes de laboratorios caseros. De esta manera, incluso si Rusia destruye un laboratorio, la capacidad total de producción casi no se ve afectada. El Shrike se ha convertido en la joya de la corona del arsenal de drones de Ucrania porque ha conquistado el campo de batalla de la guerra electrónica donde otros han fallado. Otros drones kamikaze como el Geron 2 sufren de una falla fatal. Si sus comunicaciones pueden ser interferidas o su señal GPS falsificada, pueden ser derribados sin alcanzar su objetivo. La variante del Shrike, conocida como 10 Fiber, evita esto eliminando por completo las comunicaciones inalámbricas. En su lugar, el dron despliega un carrete literal de cable de fibra óptica física de 10 kilómetros de largo 6 millas, y eso es algo que no se puede interferir. Otra variante, el Shrike 10CB, adopta un enfoque aún más innovador, aunque un poco inquietante. Skyfall lo llama visión por computadora, pero básicamente es un copiloto de IA para el dron. Cuando el operador humano se acerca a su objetivo, se lo señala al cerebro de IA del dron, indicándole que lo fije como objetivo. Luego, cuando el dron se acerca, si el enemigo interfiere la señal y desconecta al operador, no importa. La IA simplemente toma el control y lanza la aeronave y su carga directamente al objetivo. Y hace todo esto por un costo máximo absoluto de $1.500, incluyendo todos los extras. La variante básica para uso diurno cuesta solo $300, que es menos que una cafetera. En este punto, Skyfall realmente empezó a cambiar las reglas del juego. Ucrania ha pasado de ser un importador, dependiente de hardware militar de alta tecnología proveniente de Estados Unidos y aliados europeos, a ser un exportador con la tecnología de drones más avanzada que todos los demás quieren tener. A principios de marzo de 2026, el Pentágono decidió los ganadores de la primera fase de su programa de dominio de drones, una iniciativa de $1.100 millones para dotar urgentemente al ejército de Estados Unidos de 30.000 nuevos drones tácticos. Y adivina quién ganó el primer lugar, el Shrike 10 de fibra. Con una puntuación casi perfecta de 99.3 puntos mejor que docenas de contratistas de defensa estadounidenses con presupuestos y recursos de órdenes de magnitud mayores, arrasó por completo.
La revolución del ecosistema de laboratorios en sótanos fue tanto económica como tecnológica. Ucrania descentralizó su ingeniería y eliminó la tramitología inflada de la burocracia militar y de los contratistas de defensa. Vampiro o Bebeager si lo prefieres y Shrike son piezas impresionantes de equipo militar, pero son de naturaleza ofensiva. No necesariamente resuelven el problema que presentan los drones Geran 2 de Rusia. Para eso, Ucrania necesitaba un dron interceptor, un UAV, diseñado específicamente para neutralizar otros UAVs. Al igual que Shrike, el P1 Sun está hecho de módulos que pueden ser fácilmente fabricados por una impresora 3D. Skyfall puede enviar las instrucciones para estos módulos a laboratorios en sótanos por todo el país, y ellos pueden fabricar módulos actualizados para reemplazar los viejos y combinarlos para mantenerse siempre un paso adelante del enemigo. Por ejemplo, el operador puede quitar el módulo frontal para reemplazar la cámara óptica diurna estándar por una versión de visión nocturna térmica. Pequeño y ligero, el P1 Sun puede volar muy alto y muy rápido. Puede operar a altitudes de hasta 5.000 metros o 16.400 pies y desplazarse a velocidades de hasta 450 km por hora, que son aproximadamente 280 millas por hora. Compáralo con la altitud máxima del Shahad 136 o el Geran 2 de 4.000 metros aproximadamente, 13.000 pies y una velocidad máxima de 185 km por hora o cerca de 150 millas por hora, y es fácil ver cómo el cazador se convertirá en la presa. El P1 Sun lleva una pequeña ojiva de solo 800 gramos, menos de 2 libras, pero utiliza su velocidad, agilidad y superioridad tecnológica para infligir el máximo daño a cualquier Geran 2 que encuentre. En lugar de simplemente embestir a su enemigo, está equipado con inteligencia artificial de visión por computadora como el Shrike, que lo guía por debajo del ala del dron enemigo como una rémora bajo un tiburón y luego detona la ojiva con una espoleta de proximidad. La explosión destroza el cuerpo de fibra de vidrio del Geran 2 y lo hace pedazos. Los P1 Sun solo se han utilizado durante unos meses, pero su historial es intimidante, por decirlo menos. Skyfall afirma que ya han derribado más de 1.500 drones, Geran 2 con una tasa de éxito de aproximadamente el 80%. Además, esto es con operadores humanos que aún pilotan los drones hasta las inmediaciones del UAV objetivo antes de dejar que la IA tome el control. El endgame es un dron interceptor que se lanza y elimina un dron enemigo por sí solo con solo presionar un botón. A medida que los drones Geran 2 son derribados en Ucrania, esto revierte totalmente la ecuación económica. Ahora no es un misil Patriot de $4 millones para derribar un dron de $20.000, es un dron de $20.000 siendo derribado por $1.000. Ahora es Rusia la que está perdiendo dinero en la guerra de desgaste. Ya en el mapa con el Shrike, el P1 Sun ahora tiene compradores internacionales tocando a la puerta de Skyfall. Los estados del Golfo como Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y especialmente Arabia Saudita, que experimentaron la brutalidad del ataque Shahad a la instalación de Saudi Aramco en 2019, necesitan exactamente lo que tiene para ofrecer. Defensa efectiva contra los drones kamikaze iraníes que han amenazado durante mucho tiempo sus refinerías, aeropuertos y bases militares y que desde el inicio de la Operación Furia Épica en marzo de 2026 los han estado atacando activamente. Aunque sus ministerios de defensa pueden tener más recursos que Ucrania para seguir desembolsando millones por misiles Patriot estadounidenses, al final es un juego de números que no se puede ganar. El P1 Sun es imprescindible y, en consecuencia, varios estados del Golfo ya han firmado acuerdos con Ucrania por miles de millones de dólares. La revolución de los laboratorios en sótanos se ha vuelto oficialmente global. El P1 Sun de Skyfall está lejos de ser la jugada final en la lucha diaria de drones en Ucrania. Más bien, es simplemente lo más reciente en la era posterior a la guerra. Parte de la versión ucraniana, improvisada, colaborativa y descentralizada del Cúpula de Hierro de Israel. En lugar de depender de misiles interceptores costosos, esta cúpula antidrones combina recursos civiles como el EPOAP, drones de última generación guiados por IA como el P1 Sun e incluso láseres. Sí, muy pronto el respaldo de artillería para drones como Baba Yaga y el P1 Sun podría ser simplemente un arma de energía dirigida llamada Sunray. Capaz de ser montado en la parte trasera de una camioneta, este pequeño dispositivo dispara un rayo invisible de energía capaz de quemar la estructura plástica de un dron o freír sus componentes electrónicos. Y lo más importante, es barato. Aunque se proyecta que el dispositivo en sí cueste unos cientos de miles de dólares, sigue siendo una ganga cuando se trata de equipo militar y no requiere ninguna munición más allá del combustible necesario para hacer funcionar el generador de la camioneta. Antes un enjambre interminable que casi colapsó la red eléctrica ucraniana, los Geran 2 ahora están cada vez más superados. Incluso si logran sobrevivir a los interminables bombardeos láser de Sunray, siempre hay un P1 Sun esperando para cazarlos. En muchos sentidos, el verdadero megaproyecto del P1 Sun no es en absoluto el diseño de un dron de plástico impreso en 3D, es el ecosistema colaborativo de la revolución de laboratorios en sótanos lo que volteó por completo la definición clásica de un megaproyecto militar.
sin un precio de $1 billón, sin un ejército de ingenieros contratados por una autoridad central. No requirió el enorme presupuesto del Pentágono, las extensas instalaciones de Lockheed Martin Skunk Works, ni una subvención multimillonaria de DARPA. Solo hizo falta un par de tipos en un garaje y el ingenio colectivo de toda una nación. Gracias por vernos.